todos, queridos amigos. Me disculpa de no hablar español, pero aquí, aunque no hablamos la misma lengua, hablamos el mismo lenguaje. Así voy a hablar en francés. Les voy a hablar entonces de política, de la política como un bien común y no como un bien confiscado, de la política como una esperanza, como invento, como imaginación, y no de la política como decepción, como corrupción, como privatización. De política o de la política que necesitamos, si es que queremos que el objeto mismo de este Congreso del futuro, es decir, el futuro, nos pertenezca realmente, que no nos sea confiscado, que no decidan en nuestro futuro. Les voy a hablar entonces abordando 3 puntos. En primer lugar, el derecho a saber. Y luego este tema de la revolución digital y de por qué hay que llamarla justamente revolución. Y posteriormente, y finalmente, les voy a hablar de la nueva era democrática. Yo soy periodista, pero no considero el periodismo solamente como un oficio para ganar la vida. Yo pienso, desde hace 40 años, siendo esta profesión, pienso que este oficio también representa un compromiso con el servicio de los ciudadanos, con el servicio al público, en otras palabras, al pueblo. Esta es la razón entonces por la cual me pregunto qué es la democracia. ¿Qué es lo que es la promesa original de la democracia? Siempre inacabada, pero que es la única capaz de darnos un ideal que nos junte, que nos une, que nos movilice, que nos ponga en movimiento. Es el régimen entonces de cualquiera, sin privilegio, sin privilegios de fortunas, sin privilegios de diplomas. Tengo el derecho de mezclarme, de expresarme, tengo derecho de criticar, tengo derecho de comprometerme y tengo derecho de proponer, tengo derecho de votar e incluso, gran escándalo, tengo el derecho de gobernar si es que yo soy electo. El motor de esta promesa original de la democracia es evidentemente la igualdad. La igualdad, es decir, el derecho de tener derechos sin estar privado a causa de su condición o a causa de su apariencia o a causa de sus creencias, a causa de su pertenencia o de su sexo o de su origen. El derecho entonces de hacer movimiento, de no estar asignado a la fatalidad del nacimiento. Y vemos muy bien que así definida, la democracia siempre va a ser un escándalo, siempre renovada, para aquellos que ya sea por interés o bien por convicción, piensan que son los propietarios naturales, porque tienen el poder por el nacimiento mismo, tienen el poder porque tienen el dinero, porque tienen los medios, o porque tienen el conocimiento, la experiencia autoproclamada. Este riesgo, entonces, en otras palabras, que la democracia sea siempre confiscada por oligarquias, por vanguardistas, por todos aquellos que piensan que saben mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Todos los que de un momento a otro quieren confiscar el conocimiento, el saber como arma de poder. Y es ahí entonces donde interviene la pregunta esencial que tiene que ver con la responsabilidad social del periodista. Ya que ¿cómo hacer posible este cualquiera? ¿Cómo hacer que esto no termine desembocando en cualquier cosa de las ideologías, de la ceguera, de las propagandas? Ya que no basta con votar. Podemos votar y equivocarnos porque fuimos engañados o mal informados.
podemos escoger representantes y ser engañados por ellos, por sus mentiras, mentiras de Estado, transformadas en mentiras mediáticas, a veces, y si no, a menudo. Y es aquí entonces donde surge la pregunta central del derecho de saber. El derecho de saber todo lo que es de interés público, todo aquello que concierne nuestra vida pública. Y este derecho, si no es de la misma naturaleza, es tan importante como el derecho a votar. Para hacer entender mejor esto, en un texto que yo considero como el manifiesto filosófico del periodismo, Truth and Politics, Verdad y Política, la filósofa Hannah Arendt oponía las verdades de opinión y las verdades de hecho. Las verdades de opinión nunca están amenazadas. El cerebro humano siempre va a producir millares, algunas razonables, otras totalmente irracionales, algunas pertinentes y otras totalmente locas, sino peligrosas. Verdades de convicción, verdades de creencias, verdades de compromisos. Hannah Arendt decía, justamente después de haber destacado este punto de las verdades de opinión en un mundo de información, de qué manera era grande el riesgo de estar sumergido por estas verdades de opinión. Decía incluso, el debate de opinión es una farsa si es que no pone en el corazón mismo de esto otras verdades mucho más frágiles, mucho más amenazadas, particularmente por los poderes, particularmente por aquellos que no quieren que el público tenga acceso, que son justamente las verdades de hecho. En nuestro presente, el cual está lleno de pasado y el cual va a determinar nuestro futuro. Las verdades de hecho, entonces, otras veces frágiles, decisivas, porque si hay solamente verdades de opinión, va a ser la guerra de todos contra todos. La convicción contra la tuya, mi creencia contra la tuya, mi ideología contra la tuya, mi pertenencia contra la tuya, mi religión contra la tuya, mi identidad contra la tuya. Y vemos muy bien que ese mundo es en parte también el nuestro. Para evitar esta guerra de todos contra todos, una de las condiciones democráticas primeras es justamente defender este derecho de saber en el corazón de la vitalidad de una sociedad. Recordar esto es subrayar el desafío que está en el corazón de nuestras sociedades en la hora de la revolución digital. Esta revolución, en el fondo, permite, a través de este trastorno tecnológico, la utopía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1788. Que la circulación, que la información puede circular, que haya libre acceso para todos. Esta utopía está a nuestro alcance, pero esta utopía molesta justamente a aquellos que quieren mantener sus poderes. Y lo vemos porque en nuestra época también, muchos lo recordarán, en que jóvenes sacrificaron su libertad para defender este derecho de saber. Y pienso en a Julian Assange, el soldado Bradley, el analista Edward Snowden. Todos los pueblos saben que las informaciones que ellos revelaron sobre la guerra, sobre el terrorismo, sobre la vigilancia generalizada, eran informaciones de interés público, vitales para que nosotros seamos los dueños de nuestro destino. Y los tres lo pagan el precio por privación de su libertad. Esto me lleva a hablar del desafío de la revolución digital, y la llamo revolución
con una expresión que fue creada por los historiadores para conocer, para aprender la evolución de nuestra sociedad desde el final del siglo XIX. Un tiempo en que nuestra relación con el espacio y con el tiempo se modifica sobre en el plano cultural, y lo vemos con todos estos objetos. El espacio se vuelve más estrecho, el tiempo se vuelve más corto. Estos trastornos que son societales, geopolíticos, democráticos, tienen un motor objetivo. Esa es la revolución. La llaman, algunos historiadores la llaman la tercera revolución industrial. La primera, al principio del siglo XIX, con la máquina de vapor, con el ferrocarril como vitrina. La segunda, con la electricidad en el siglo XX, con las energías fósiles y el despilfarro de energía. Y la vitrina por excelencia es el auto o el avión. Y ahora estamos en la tercera. La vitrina de estas es el Internet. Y todos los científicos que están aquí nos muestran con todos sus trabajos cuán grande es el cambio general en la salud, el conocimiento, la tierra, el agua. Estas tres revoluciones industriales, cada una de ellas, y tenemos que sacar una enseñanza de esto para comprender el futuro que nos espera, para no quedarnos ciegos e inconscientes. Son momentos de tensión. Un profeta que era geógrafo, libertario también, que también fue gran pedagogo, Élisée Reclus, definió oponiendo el progreso, escribió esto a finales del siglo XIX, principio del XX. Están los progresos, una certidumbre que vemos, pero al mismo tiempo hay algunas barbaridades de las técnicas, los lamentos que traen estas nuevas tecnologías. La barbarie pudo surgir durante la civilización tecnológicamente avanzada, culturalmente sabia, sí, sin embargo bárbara, hasta para producir crímenes de barbarie. Y vemos esta oposición entre el progreso y el lamento en todos los aspectos del acceso a lo numérico, a lo digital. Y constatamos, nos permite la especulación financiera en nanosegundos, que amenazan nuestras economías, permite sobrevigilar nuestros datos privados que son captados entre el poder del Estado y el poder del mercado, permite la guerra, su deshumanización con los drones que son utilizados como juegos electrónicos, y permite en nuestro terreno, permite el divertimiento, el entertainment en inglés, que le gana a la información, que crea lo que llamamos en el infotainment, sin profundidad, superficiales, y eso les permite ganar la opinión pública y ocultar al mismo tiempo, disimulando las verdades reales que son necesarias para tener una sociedad informada. La particularidad de nuestra revolución industrial, y es el tema de este Congreso del Futuro, también nuestra inmensa responsabilidad histórica, es que se enfrenta con tres grandes crisis históricas sin precedentes.
una crisis económica, la crisis histórica del capitalismo, que empezó en el 2008, que todavía no termina, cuyos síntomas fue recordado al principio de este Congreso, es la explosión de las desigualdades que vuelven nuestro mundo invivible. Sí, evidentemente es la crisis ecológica. En el fondo, la dominación del hombre sobre la naturaleza al punto de poner en peligro su propia especie. Y finalmente, y esta tal vez está menos destacada, una crisis de civilización, que es la crisis del mundo del que yo vengo. ¿Qué es esto que está bajo nuestros ojos, esta dominación multisecular de Europa y de su proyección norteamericana sobre el mundo? El hecho de que desde mitad del siglo XX pueblos hayan decidido hacer el camino ellos mismos, con ellos también sus progresos y con sus lamentos, pero ya no ser dependientes de aquellos que se habían impuesto a ellos sin que les preguntáramos su autorización durante 5 siglos. Nuestras mercancías, nuestros ejércitos, nuestras religiones, nuestras ideologías, nuestros poderes. En este momento, nuestra responsabilidad es enorme. Un intelectual italiano antifascista, Antonio Gramsci, resumió perfectamente esto y fue en 1930 durante la crisis precedente económica. A menudo se le cita, pero de manera incompleta. Gramsci dice que la crisis es cuando el viejo tarda en morir mientras que está condenado, pero se aferra para no morir. Y cuando lo nuevo tiene dificultad en nacer, tiene dificultad en surgir e en imponerse. Y esta fórmula a menudo la vemos como incompleta. Porque la continuación, 2 puntos, y es la frase esencial, dice Gramsci, en este intervalo aparecen o surgen los fenómenos mórbidos más variados, lo que una traducción francesa hizo más concreto aún, diciendo en este intervalo surgen los monstruos. Los monstruos justamente del chivo expiatorio, del racismo, de la xenofobia, del rechazo de las fraternidades y las solidaridades. Lo viejo entonces se aferra y lo nuevo tartamudea. Y justamente en este momento de espera hay una carrera de velocidad con los monstruos y estamos bien situados para saber cuando las ideologías totalitarias golpean a través de la vía del terrorismo internacional. Este momento interpela entonces profundamente a aquellos que nos gobiernan. Y ya que lo vemos muy bien, gobiernan en el presente, están prisioneros en el presente, están a la imagen de las cadenas de información en continuo, toman sus urgencias como lo esencial en vez de ocuparse de la urgencia de lo esencial. No tienen pasado y por lo tanto son ciegos frente a las causas que no quieren comprender, que no quieren conocer. No tienen visión y por lo tanto son indiferentes al futuro, a un futuro que realmente no quieren dominar. Nuestra sociedad civil, el pueblo mismo, el pueblo soberano, tiene que retomar esto en sus manos, ahí donde puede, ahí donde trabaja, ahí donde habita, ahí donde vive, tiene que reinventar un futuro. Tiene que reencantar este futuro imponiendo su agenda. Y esto me lleva entonces a mi tercer y último punto, que es la nueva era democrática. La democracia es hoy en día una idea nueva. Es nuestra única arma, nuestra única brújula en este camino que es aquel del poema de Antonio Machado que ustedes conocen. Caminante no hay camino. Lo que quiere decir que el camino se hace al andar.
y que somos más inteligentes para poder trazar este camino de a varios, deliberando, compartiendo, intercambiando. Lo digital llama entonces a un nuevo imaginario democrático, a un nuevo ecosistema que sea a la vez radical y pragmático. Pragmático quiere decir concreto, que parte de algo real, y radical en el sentido original de la palabra, de su etimología, es decir, tomar los problemas desde la raíz, una radicalidad pragmática. Una radicalidad pragmática en este campo de batalla que es nuestro presente y nuestro futuro, entre los poderes del Estado y del mercado, que ellos mismos en el último periodo se fueron compenetrando con el ultraliberalismo. ¿Cuáles son nuestros medios en esta reinvención democrática? En primer lugar, lo común como desafío. Todos los debates sobre lo digital, incluyendo lo que está en el corazón de la protección de los datos, el libre acceso, la neutralidad de las plataformas, la invención de nuevas libertades en la era digital, rehabilitan entonces una palabra antigua que era fundadora de derecho, particularmente en Gran Bretaña, commons, lo que en el fondo no es de nadie porque pertenece a todo el mundo, lo que no es ni del Estado ni del mercado. Y es una evidencia, e incluso es aquello de lo que estamos discutiendo hoy día: agua, aire, tierra, naturaleza, plantas, vida, la vida de nosotros mismos, que no se puede reducir a un control del Estado o a una venta en el mercado. En primer lugar, entonces, como digo, el desafío de lo común. Luego, el amateur como actor. Los sabios, los científicos que están aquí, así como los periodistas, que son los que traspasan conocimientos, están profundamente desestabilizados por lo que nos pone bajo los ojos la revolución digital, la aparición del amateur que se puede expresar directamente, que puede hacer compartir su experiencia, el otro sentido de la palabra experiencia, no vertical de arriba, sino vertical de aquel que ha trabajado, de aquel que ha aplicado y que sabe compartir su conocimiento. El hecho de que nosotros estemos hoy día discutiendo, confrontando nuestros propios conocimientos científicos, académicos, conocimientos, investigaciones periodísticas, con este amateur. Ya no estamos solos, hemos bajado entonces del estrado. Y de un minuto a otro ante nosotros se expande un campo, y la retransmisión de este congreso lo está ilustrando claramente. Un campo enorme de autodidaxia, de transmisión permanente, de renovación permanente de los conocimientos, a la imagen de una universidad popular sin fronteras, mundial. Y en tercer lugar, el conocimiento justamente como herramienta del débil al fuerte, el valor de la información, la democracia cognitiva, que está en el seno mismo de esta transmisión y en el corazón mismo de la deliberación de esta transmisión, que en vez de separar los conocimientos, más bien los llama a ser compartidos y por lo tanto a ser confrontados con otros tipos de conocimientos. Y finalmente el compartir como método. Es decir, que esta democracia cognitiva, esta democracia de autodidaxia permanente, esta democracia de lo común, necesariamente sea también una democracia participativa. Y que tal vez tiene numerosas pistas para
inventar. Creer que la democracia es simplemente elegir representantes es tal vez la edad prehistórica de la democracia. Tal vez hay otras formas de democracia. Por ejemplo, justamente una reunión, un sorteo, una reunión por el azar del sorteo de conocimientos, de distintos conocimientos. Lo común, como digo, entonces como exigencia, como desafía el amateur como actor y el conocimiento como arma y compartir como método. Y para concluir, el senador Girardi dijo que el desafío de estas reflexiones del Congreso del Futuro eran democratizar el futuro. En ese sentido, hay una batalla imaginaria con un imaginario que está justamente en nuestras sociedades, el fin de esta dominación en crisis del mundo del norte, imaginario de repliegue, imaginario de exclusión, imaginario de miedo, imaginario de odio, imaginario frente al cual los antiguos poderes quebrados responden diciendo tenga miedo y yo me ocupo del resto. Desentiéndase de sus armas democráticas. Confía en mí, ciegamente. Y nosotros pagamos el precio. Esto da la política del miedo, las políticas y sus desastrosas profecías autocumplidas, de donde nacen nuevas amenazas. Y es evidentemente el caso con la inmensa catástrofe iraquí y el nacimiento de la organización llamada del Estado Islámico. Y nosotros vemos bien entonces que este imaginario habrá que inventar concretamente en este pragmatismo, y esto supone oponer algo que jerarquiza, que domina, que excluye a un imaginario de la relación, incluso el que está en el corazón mismo de todo lo que estamos haciendo con estos objetos gracias justamente al vínculo hipertexto. La relación como una poética y como una política, como un imaginario común. Edgar Morin, que es maestro y amigo también para Guido Girardi, como también para muchos de los que estamos aquí, e incluso entre los franceses, y que tendría que haber estado en este congreso, que lamentablemente no pudo estarlo a causa de su edad, tiene 94 años. En el último tomo de su gran obra, El método ético, destaca de qué manera nuestras democracias contemporáneas están en riesgo justamente de morir, mientras que la democracia es una conquista de una complejidad social, y esta conquista de la complejidad social choca justamente con la ampliación, dice él, de un no conocimiento ciudadano. Y dice lo siguiente, que concierne los debates entre científicos, incluso aquí, como los desarrollos de la cognociencia han invadido la esfera política, el carácter cada vez más técnico de los problemas y de las decisiones políticas los hace esotéricos, los vuelve incomprensibles para los ciudadanos. Los expertos competentes son incompetentes para todo aquello que excede a su especialidad, y hace a los ciudadanos incompetentes en los ámbitos científicos, técnicos, económicos, cubiertos por su experiencia. Este carácter hiperespecializado entonces de la ciencia los hace inasequibles a los profanos, y evidentemente entonces el Congreso del Futuro es una forma de aplicar, al contrario, la invitación de Edgar Morin a romper con este camino, a compartir. Y es entonces que Edgar Morin, y justamente es esto lo que yo quería ofrecerles como conclusión de la conferencia, dice lo siguiente: toda mirada sobre la ética, lo que nos eleva, tiene que percibir que el acto moral es un acto individual, ligado a la relación,
en relación con un otro, en relación con una comunidad, con una sociedad, en unión o relación con la especie humana o con la naturaleza. Y yo sigo ahora con lo vivo, con todo el mundo de lo vivo. Y agrega Edgar Morin, nuestra civilización separa más que lo que une. Y se ha transformado de un momento a otro, o de alguna manera este vínculo se volvió la relación, como digo, se volvió una necesidad vital. No es solamente complementaria al individualismo de nuestras sociedades, sino que también es la respuesta a las inquietudes, a las incertezas, a las angustias de la vida individual. Esto es entonces lo que yo quería compartir con ustedes, diciéndoles que en este momento la política, la ciencia, todos los conocimientos, los periodistas y los científicos tendrían que también aliarse al poeta, a los poetas. Los poetas, y este es el país de Pablo Neruda y lo sabe muy bien, los poetas ven lo que a menudo nosotros no nos atrevemos a ver. El canto general, independientemente del momento político que es el suyo, es un descubrimiento por Pablo Neruda justamente de todo lo que está vivo, de qué manera estamos ligados a la naturaleza, de qué manera nuestro mundo es frágil, de qué manera su temblor es frágil y de qué manera tenemos la responsabilidad. Francisco Coloane. El hombre camina en el planeta en equilibrio entre sus propias sombras y sus propias luces. Yo encontré estas frases aquí, leyendo su biografía, donde decía: cuidado contra las lógicas de pensamiento, de dominación, de poder, de opresión. Y el conocimiento puede ser también un arma de poder. Aquel que mata así, a veces muere aplastado por el arma de la vida. Muchas gracias por su atención.